Bueno, mamá me veía dibujar, yo tendría unos 13 años, y bueno, a ella le parecía que yo tenía algunas condiciones para el dibujo, y entonces me empezó a llevar a trabajar con unas, eh, eh, digamos, grandes profesoras que fueron muy vanguardistas para la época. Estamos hablando hace muchos años, y estaba eh, este, Elsa Carafi, que fue la que tuve yo más directo, y otras, Clavel y otras grandes maestras. Ellas dejaban volar, te enseñaban las básicas, te marcaban los límites, a veces cuando uno hacía una cosa que realmente no tenía un justificativo o no cerraba con la propuesta que estabas haciendo y te la marcaban, pero sobre todo lo más importante, y todavía tiene más valor pensando en la época, ellas dejaban, eran mujeres realmente excepcionales. Luego seguí trabajando y siempre, de una forma o de otra. A veces después en los años universitarios, eso lo fui alternando un poco, se me complicó un poquito más. Y ahí había hecho ya dibujo, pintura, en fin, crayola, que me gustaba mucho la crayola. Había hecho collage, había hecho, en fin, óleo, después óleo en barra, óleo pastel, pastel, en fin, un poco de acuarela. Me paseaban por todas las técnicas, y bueno, ya en los años 90, en los años 80, la segunda mitad de los 80 ya, yo tenía una responsabilidad pública en el Banco Central bastante grande, pero la verdad se ha dicho que el arte ya me tiraba mucho, ya como que lo había postergado mucho. En ese caso hablé con las autoridades correspondientes para explicarles que quería empezar a ir al taller de Nelson Ramos, que era el que Uruguay tenía fantásticos talleres. Por mencionar tres de los fantásticos, estaba el de Clever Lara, estaba el de Guillermo Fernández y estaba el de Nelson Ramos. Es probable que para mi lenguaje, mi manera de ser, mi manera de posicionarme frente al arte visual, Nelson Ramos se adaptaba más. Bueno, empiezo a ir al taller de Nelson, estando en la presidencia del Banco Central, me iba de tarde, por supuesto, después de trabajar, y ahí me volví a reencontrar ya firmemente con el arte, para no alargarlo más, más bien dejar otras cosas y dedicarme a él. Y en el año 95, ya hace años que estaba ahí con Nelson, y Nelson me dice, todos vienen acá y a los 6 meses quieren exponer, y vos hace varios años que estás y ya estás para exponer y no hablaste de exposición. Y bueno, no hablé de exposición, no. Bueno, él me consiguió la sala y me hizo hacer la primera muestra individual en el año 95. Que se dio una cosa muy curiosa y sucede, en el año 94 Nelson va conmigo a la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, que tenía una sala muy linda en la calle Paraguay, que ahora creo que está para otros usos. Y bueno, consiguió la sala para mayo del año 95. Yo ya había terminado mis primeros 5 años de salida de la dictadura y estuve trabajando en el banco los primeros 5 años de la democracia, que la verdad que me habían dejado muy contentos pero muy cansados, y había descansado bastante y ni pensaba, lo mío estaba en otra cosa, en la academia y en el arte, mis dos grandes amores, ¿no? La universidad y el arte. Y Nelson me consigue eso y yo empecé a trabajar para eso, y después se me cita de vuelta hacia fines del 94 para ir de nuevo al Banco Central. Y la verdad es que yo me había olvidado de la muestra. Acepto por un año nomás, porque yo ya había estado 5,
por un año, no por no colaborar con el país, sino porque ya, como que mis prioridades, ya el arte me tiraba mucho y la academia mucho más. Y me quedaba menos tiempo para seguir esas dos cosas. Y sucede una cosa muy curiosa. Estaba un día en mi despacho y me llaman de la Alianza. Eso fue, yo ingresé, digamos, en abril del 95. Y en mayo me llaman de la Alianza. Y me llama el director de la Alianza, de la parte de artes visuales. Me dice, che, Ricardo, no te olvides que el mes que viene, en abril, tenemos la muestra, que es una individual tuya, tu primera individual. ¿Cómo? La verdad que era una cosa media rara, medio inusual. Bueno, ahí tengo que hablar con el presidente y eso. Diciendo al presidente, tengo un problema que puede tener otras derivaciones, es decir, yo hago una muestra, le explico que tenía que hacer una muestra, yo hago una muestra, si llega a haber algún problema, alguna dificultad. Argentina estaba el doctor Cavallo, en fin, Brasil, nuestro vecindario es muy querido por nosotros, pero es muy inestable económicamente, ¿no? Y entonces, mirá si en el medio de la muestra se produce alguna catástrofe de esas, y todo el mundo va a decir, claro, el señor se dedica, en vez de dedicarse al banco, que para lo que le pagamos, se está dedicando a hacer una muestra. Bueno, el presidente, la verdad que me dice, ¿qué dice Ramos? Ramos le gusta mucho la obra, pero Ramos no le podemos hacer caso porque es hincha mío. ¿Y vos qué pensás? Bueno, a mí me gusta también, pero en fin, bueno, nada, ¿y qué me estás preguntando? No, te estoy preguntando a ver cómo lo ves, porque adelante. Y ahí hice la primera muestra en abril en mayo del 95. Ahí, digamos, eso le llamaba sacar la primera muestra, sacar la cédula de identidad. La primera muestra individual es cuando vos sacabas la cédula de identidad, digamos. Y la verdad que fue la crítica y todo, fue muy estimulante para seguir adelante. Y mucho peor que esta fue que en octubre del 95 ya había hecho en el 94 otra muestra, la primera muestra mía individual en Buenos Aires, en un salón importante. Y bueno, esa ya era más complicada porque me tenía que ir 2 o 3 días. Bueno, al final fui 2 o 3 días. Y recuerdo que Página 12, que era un diario que dirigía Jorge Lanata en aquel momento, el periodista Jorge Lanata, era un diario muy incisivo y titulaba, la verdad, como los dioses. Y era muy incisivo contra el gobierno que era el doctor Menem, ¿no? Yo hago la muestra en Buenos Aires, hago la muestra, y yo me quedé 2 o 3 días ahí sentadito, estaba sentado, y me dice la directora del museo, esa chica que viene ahí, me dice, es la periodista de arte de Página 12. Usted es un diario muy duro contra el gobierno y contra, en fin, un diario titula muy fuerte. Bueno, yo ya sabía, pero y yo me quedé sentado y la chica, después de ver la obra, me dice, ¿usted es el artista? Sí, soy yo. Podemos recorrerla, y me va contando el proceso constructivo de cada obra que había hecho. Sí, con mucho gusto. Una chica encantadora, jovencita, joven. Recorro la sala, termino, bueno, me saludo, hasta luego. Y me dice, bueno, acá me imagino ya el título, ¿no? El titular, decía yo, de Página 12. Y te juro que fue, creo, de las críticas, que no es muy larga, pero más, que recuerdo con más alegría, con más satisfacción. Ella narra la obra, cuenta, da su impresión, en fin, su impresión que fue positiva, tuve la suerte esa. Y yo decía, ¿en qué momento viene el Palazzo acá, no? Decía yo. Y entonces, al final dice, y algunos puntos, signo de exclamación. Me olvidaba, este señor en los ratos libres es el presidente del Banco Central del Uruguay, cosa que en este país de gente
no culta, como la Argentina, jamás podría suceder. Bueno, ahí se mandó en una crítica ruda contra el gobierno del doctor Menem, que Menem terminaba de decir en una entrevista qué libro está leyendo y a quién está leyendo, y dijo, estoy leyendo a Sócrates. Y Sócrates no había escrito, nunca escribió. Bueno, entonces contrastó mi obra con él, con lo cual guardo esa nota que fue de mi primera muestra individual en Buenos Aires. Bueno, de ahí se siguieron haciendo muestras. Después tuve que ir a algunas bienales, en el 99 en la Bienal de Venecia, que fue un gran desafío, en la Bienal de Cuenca, y en fin, me expuse mucho también en Ecuador, en Guayasamí, en fin, en general en Europa y en América, y acá en Uruguay, por supuesto. Bueno, resulta que cuando yo fui al taller de Nelson, le pedí empezar de cero. A él le pareció muy bien. Empecé dibujando el bodegón, ¿viste? Empecé de cero, quiero empezar de cero, le digo a Nelson. No, pero yo quiero de cero. Bueno, después seguí y después me dediqué más bien al collage y a la pintura. Pasaron unos años y Nelson me dice, no sé si te diste cuenta de una cosa, pero te estás yendo del plano. Le digo, sí, la verdad, yo de repente en una obra metía un pomazo muy fuerte, que digamos que te salía del plano, como que estaba teniendo una necesidad de irme saliendo del plano. Digo, sí, la verdad que sí, tengo una necesidad de irme un poco más al espacio, le dije, pero no sé, digo, capaz que son cosas mías o es un periodo que estoy teniendo. Bueno, vamos a seguir, vos hacés lo que quieras, me dice, vos sentite libre y vos expresate y ahí vamos viendo. Me fui expresando, hasta que un día un amigo mío cumple 50 años. Y cuando cumple 50 años, le digo, bueno, mira, te voy a regalar una obra linda. Le digo, voy a buscar a algún maestro, seguramente va a ser alguna obra o de Ramos, o de, en fin, de Spínola Gómez, de alguno de los, en fin, de alguien, en fin, que creo que vos te lo merecés, un tipo que yo lo quiero mucho. Dice, de ninguna manera, la obra tiene que ser tuya. No, pero ¿cómo va a ser mía? Escúchame, déjame, esto lo manejo yo. La obra, te debe que yo iba a ser de alguna de esas personas. Bueno, se empecinó que no, bueno, entonces me tuve que ir de viaje y en el viaje empecé a hacer dibujos, muchos dibujos para ver la obra que le iba a hacer a este amigo. Muchos dibujos. Cuando vuelvo le digo a Nelson, mira, hice todos estos dibujos, estos 4 o 5 me parece, no sé, que capaz que lo veo con más interés. Eso me dice, sí, ¿cuál te parece? Sí, sí, coincidimos que era uno. Y me mira y me dice, ¿y en qué lo vas a hacer? Yo no sé, la verdad que no sé, porque esto, en óleo no voy a hacer esto. No sé, Nelson. Va, dejala ahí, vamos a ver qué pasa. Sí, no, el cumpleaños de este hombre es dentro de 2 meses. Le digo, tenemos un poco de tiempo, no sé, en fin. Y después voy a una curtiembre y paso de un galpón al otro. Las curtiembres tienen unas cosas que se llaman fulones, que es donde se curte el cuero, que son como unos grandes tambores del apacho, que viven unos 50, tienen una vida útil de unos 50 años. A los 50 años ya quedan muy corroídos por los ácidos, por los herrumbres, en fin. Y paso y le digo al dueño de la curtiembre, le digo, che, ¿y esa madera? La verdad que fue como un golpe, si la madera eran maderas, me dice, cállate, ni me hables, no sirven para nada. Son maderas de un fulón que desarmé, te voy a explicar. No se queman, no puedes hacer un asado, no se queman, de duras que son. No flotan, porque se hunden, porque no flotan. Tienen tanto asucia, mirá la cosa que tienen el paso del tiempo en la industria. Le digo, ¿no me prestás alguna? O me regalás alguna, o te compro alguna, no sé, en fin, como tú digas. Me dice, no, llévate unas cuantas, llévate las que quieras. Yo no sirve para nada, a mí no me sirve para nada. Voy a Nelson, me doy agarré un par, me fui cuando tenía que ir a Nelson, y Nelson la mira y me dice, es acá.
fue él que me dijo, es acá. ¿Es acá qué, Nelson? Es acá la obra que aquella que dibujaste para tu amigo. Y ahí empezamos, bueno, y fue una primer cajita, fue como una cajita en donde estaba esa madera muy texturada, que tenía las huellas del tiempo y de sus usos industriales y demás. Y ahí hago la primera obra, ya saliéndome directamente de lo bidimensional, para empezar a ir pausadamente hacia lo que sería una escultura de pared o una escultura, una pintoescultura, digamos así, una cosa así. Y ahí seguí, hasta que estaba en el Perú yo. Y en el Perú voy a un molino. Me llevaron a un molino antiguo, una cosa media histórica, que hacían la harina, y veo una tabona de piedra, de forma circular, y a partir de ahí empecé a dibujar lo que serían ruedas, que no tenían nada que ver con eso, pero fue el disparador, digamos, calculo yo, por lo menos en el consciente lo veo como el disparador, no sé en otras capas mías, en mi psiquis, pero en el consciente fue el disparador, y ahí empecé a hacer muchas ruedas, y ahí la primera obra ya directamente en el espacio fue una rueda, que se expuso por primera vez en la muestra esta que yo mencionaba de Buenos Aires, en octubre del año 95. De ahí seguí, hice muchas ruedas, y después seguí a otras formas en el espacio, y también fui haciendo como collage de maderas que eran esculturas planas, digamos, de madera. Ese fue un periodo bastante extenso. Entonces, claro, dije, voy a empezar a hacer ruedas, pero digo, ¿y cómo una rueda? ¿Cómo hago esto? Bueno, primero que mucho dibujo, ¿no? Dibujo, distintas ruedas con huecos en el medio, ruedas obviamente no simétricas, no circulares perfectas, a veces sí, o alguna circular, ruedas que tuvieran alguna protuberancia, otras que no. Bueno, voy dibujando ruedas, pero quería yo resolver primero el problema constructivo, la técnica constructiva de una idea que tenía plástica, digamos así. Entonces lo primero que paso a hacer en este caso es el aro. ¿Cómo se hace? El aro lo tenía que hacer, lo hago todavía, cuando tengo que hacer alguna rueda, de pequeños trozos de madera de curupay, gruesos, que se van pegando uno al otro y tarugando uno al otro, formando un aro. O sea, el aro se forma con una cantidad grande de trozos muy similares en su forma, curvos por supuesto, de curupay. Terminado el aro, tengo que hacer lo que sería el armazón interno para que ese aro no vaya a sufrir ningún inconveniente, y ahí armo como todo unos radios que presionan el aro con un aro en el medio, en el centro. Estoy hablando de una rueda que fuera ciega, ¿no? Si es una rueda que tiene un hueco, ahí ya salen de ese otro hueco, que también es un aro de curupay, salen ya estos radios que te estaba contando. Una vez que está eso, en función del dibujo, primero cierro le hago un rebaje al aro para que me dé espacio para poner alguna pieza de madera fina, delgada, sobre la cual voy a apoyar después las maderas que se van a ver, para que quedara en la misma línea que el borde del aro. De manera que cuando coloco esas piezas de costado,
la rueda ya está terminada en bruto, digamos así. Está hecho el aro y está puesta las piezas de madera plana donde se van a apoyar las maderas con las cuales ya maderas así, maderas antiguas, maderas muy texturadas, como esta que conversábamos, con los colores naturales. Una cosa que nunca quise fue pintar la madera. La madera está con el color que fue encontrada. Digamos, estoy tratando de contar ahí como otra historia a partir de la historia que tenía en la madera, sin cambiarle su característica. Y ahí hago dibujos, entonces esos dibujos pasan a hacerse plantillas, esas plantillas después pasan a recortarse madera y se empiezan a adicionar o adherir a esa otra madera que se había puesto, y ahí se conforman los lados de la rueda, que a veces son verticales, a veces son completamente formando como un mosaico, otras veces son de carácter más de una espiga, dependiendo del tipo de material, dependiendo del tipo de dibujo que hubiera hecho. Y así fue una de las áreas en las cuales he trabajado en la rueda, digamos así, ¿no?